barroca. Primero voy a hacer una pequeña introducción de lo que son las características generales de la lírica y ya después me voy a centrar en dos autores fundamentalmente. Al final nombraré a Lope de Vega, pero en realidad me voy a centrar en Quevedo y en Góngora. Aparte de hacer la explicación así un poquito más teórica de lo que es el autor, después ya vamos a analizar algunos de sus poemas. De una manera intentaré ser un poco breve, pero al final este vídeo va a ser largo, no queda otra, porque vamos a hacer también el comentario de los poemas. Y al final del vídeo os explicaré cómo hacer un comentario un poquito más largo de un poema, con las distintas partes, para proponeros una actividad del comentario de un poema de Góngora. Bueno, pues vamos allá. Las características de la lírica, pues las apuntamos un poquito cuando vimos el tema de la introducción al barroco. En cuanto a las formas, ya os comenté que se aprovechan, se siguen utilizando las formas propias del Renacimiento, que eran las formas italianas, al fin y al cabo, ¿vale? Se sigue utilizando, por ejemplo, el soneto. Pero se va a combinar con la recuperación de algunas formas, de algunas estrofas que son populares, más bien medievales, como las letrillas y los romances. Así que se van a combinar, digamos, que esas dos tendencias, una tendencia más culta, italianizante, y una tendencia más popular. Aunque con una adaptación, son versiones cultas de poemas populares. En cuanto al estilo, pasa lo mismo que con las estrofas. Realmente se va a hacer una combinación de esas dos vertientes. Una vertiente más culta, más latinizante, más culterana en algunos casos, y otra vertiente más popular y que retoma pues algunos de esos temas que habíamos visto en la Edad Media, pues en la lírica popular. No obstante, ese estilo va a ser siempre más recargado, aunque le gustan mucho más los contrastes y rompe el equilibrio con respecto al Renacimiento. Son una de las características que vimos propias del barroco. En cuanto a los temas que se van a tratar, pues también se van a seguir utilizando algunos temas propios del Renacimiento, que lo habíamos comentado, el amor, la naturaleza y la mitología, aunque ya os digo, con una visión mucho más pesimista y más desengañada de la realidad, y rompiendo ese equilibrio renacentista, jugando mucho más con los contrastes, etc. Aparte aparecen nuevos temas que están muy relacionados con ese desengaño del que habíamos hablado. Pues aparecen temas filosóficos, por ejemplo, o morales, en los que se trata, por ejemplo, la fugacidad del tiempo, las falsas apariencias, que ya habíamos comentado, o en general ese desengaño ante la crisis, ante la decadencia, etc. Otro tema que va a aparecer con bastante fuerza es la poesía burlesca, con grandes sátiras para criticar o bien la sociedad o bien las costumbres, o incluso para dedicársela a los rivales, que ya lo veremos, ¿no? Por ejemplo, ese pique que existía entre Quevedo y Góngora. A veces esa poesía satírica llega incluso al límite de la caricatura y se puede usar incluso para caricaturizar elementos propios de los tópicos literarios. Por ejemplo, el uso de la mitología, esos mitos clásicos idealizados, pues a veces se ridiculizan. Cuando estuvimos viendo lo que es la introducción al barroco, vimos que en la lírica se producía un contraste muy fuerte entre el culteranismo y el conceptismo. El máximo representante del conceptismo vimos que era Quevedo, y que el máximo representante del culteranismo era Góngora. Ya digo que son tendencias, tampoco que estén totalmente reñidas, pero es verdad que el conceptismo juega más con el concepto, es decir, con el significado. Van a utilizar más figuras de pensamiento, tipo juegos de palabras, dilogía, también juegan mucho con los contrastes, antítesis, por ejemplo, usan mucho el ingenio. También usan a veces el símil, comparaciones sorprendentes, o hipérboles, también puede ser muy hiperbólico. En el caso del culteranismo, cuyo máximo representante, como hemos dicho, es Góngora, pues se juega más con la forma. Y se llama culteranismo porque
es muy culto, o sea, va a utilizar lo que se llaman los cultismos, palabras latinizantes o estructuras latinizantes con grandes hipérbatos. El latín mandaba el verbo al final, pues una de las cosas que va a explotar esta tendencia. También usan muchas metáforas y busca la originalidad a través de la sonoridad o a través de una riqueza lingüística, ¿vale? Juega más con ese tipo de cuestiones. Pasamos ya a Quevedo. Su nombre es Francisco de Quevedo Villegas, nació en Madrid y estuvo siempre vinculado en la corte. Era de familia noble y se crió y se educó en la corte. Y ahí pasó pues toda su vida, realmente. Él estudió en las universidades de Alcalá y de Valladolid y siempre estuvo relacionado con grandes hombres de la política. Por ejemplo, estuvo un tiempo en Italia con el duque de Osuna. Cuando regresó a Madrid tuvo bastantes conflictos con el conde duque de Olivares y eso, más las intrigas y su carácter, que era bastante difícil y contradictorio, pues le llevó a estar más de una vez encarcelado o desterrado. Era una persona muy culta, muy ingeniosa, hablaba varias lenguas, tenía un temperamento también fuerte y se dice que era bastante misógino, que como sabéis es que tenía odio hacia las mujeres. Aunque le dedicaba grandes poemas de amor, pero siempre de una manera idealizada, no a una mujer concreta. Su obra se puede dividir según los distintos temas que trataba. En la primera clasificación sería la poesía grave, en la que trata temas filosóficos religiosos o temas de elogio cortesano. En esos temas filosóficos, religiosos, morales, pues es donde va a tratar el tema de la existencia, la decadencia de España, el tema del poder y del dinero, las falsas apariencias, la fugacidad de la vida. Todos esos temas aparecen en esa poesía grave. En las de elogio cortesano pues va a tratar pues más los festejos o los funerales, pues todo lo que es la vida cortesana. Hay otro segundo tema muy importante que es el amor. Es un amor tratado con mucha intensidad de sentimiento, aunque ya os digo que es más bien dentro del tópico renacentista, siguiendo la tradición renacentista de la idealización de la dama, dedicado a damas ficticias realmente. Por ejemplo, Filis, o Flora, o Lisi. Aquí habla, ya os digo, de la fuerza del amor hasta el punto de poder vencer incluso a la muerte, que es uno de los poemas que vamos a analizar y el que ya os anuncié que es el que me hizo a mí animarme a hacerme profesora de lengua. Ya os lo enseñaré y os explicaré por qué. El tercer tema sería el satírico burlesco. Aquí se incluyen todos esos poemas críticos, bien, satíricos, en que hay un absoluto despliegue de agudeza y de ingenio, con juegos de palabras, con dilogías, con giros humorísticos, con una intención totalmente crítica y con muchas hipérboles, por ejemplo. ¿Y a quién se los dedica? Pues bien, a criticar la ambición, a criticar la decadencia o a criticar el materialismo, algunas costumbres sociales y sobre todo a sus rivales poéticos, entre ellos a Góngora. Uno de los poemas que vamos precisamente a analizar en este vídeo es el poema que le dedica a Góngora de Érase un hombre a la nariz pegado. Vamos a pasar a comentar algunos poemas de Quevedo. Empezamos con el de Miré los muros de la patria mía. Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes, ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo, vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados, y del monte quejosos los ganados, que con sombras hurtó su luz al día. Entré en mi casa, vi que amancillada de mi anciana habitación era despojos, mi báculo más corvo y menos fuerte. Vencida de la edad sentí mi espada, y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. El tema de este poema es realmente la decadencia. Tanto la decadencia de España, que ahora lo veremos, como la decadencia de la propia persona. En realidad, el resumen podría ser algo así como que el yo lírico observa lo degradada o decadente que está España, tanto en cuanto a la política como a la economía, y por último, analizándose a sí mismo, ve que también es menos fuerte,
más cansado, más vencido de la edad, como dice ahí, y que todo está rodeado por la muerte. Como veis, es una visión bastante pesimista, muy propia pues del barroco que hemos comentado. En realidad, pues esto está lleno de metáforas, es una alegoría porque es una acumulación de metáforas. Si veis, por ejemplo, los muros de la patria mía, que en un principio eran fuertes, ya desmoronados, pues está hablando realmente de la nación, del imperio, de ese imperio que se ha ido perdiendo. Y aparecen personificados esos muros porque ya han perdido su valentía, ¿no? En cuanto al campo, pues se ve toda esa crisis agrícola que habíamos comentado. Ahora los ganados están quejosos y además hay un hipérbaton, los ganados del monte, y eso de que con sombras hurtó su luz al día, pues el sol está personificado y aparece también esa idea de la luz frente a la oscuridad, ¿no? Aparece la antítesis y la oscuridad, pues precisamente esa decadencia, esa crisis, etcétera. Mi casa realmente es una metáfora de la propia persona y aparece pues una habitación amancillada. La amancillada quiere decir sucia, degradada, y eran despojos. El báculo, que es el bastón, pues es la propia fortaleza de la persona y está más corvo y menos fuerte, más metáfora, ¿no? Y su espada es una metáfora pues de su valentía, de sus ganas de luchar, y está vencida de la edad. Como veis, pues son todos elementos negativos que muestran esa decadencia, esa degradación, esa falta de fortaleza. Y ya por último, pues se ve eso de que está rodeado todo de muerte, ¿no? Una idea muy, muy barroca. No hay cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Así que este, como veis, es uno de los poemas, un ejemplo bastante bueno del primer tipo de poemas que vimos en que se clasificaba la poesía de Quevedo, que sería la poesía grave. Ahora vamos a pasar a ese poema tan especial para mí, por el que soy vuestra profesora de lengua. Y os cuento la anécdota así muy rapidísimamente, pues que en segundo de BUP, que es el equivalente a cuarto de la ESO actual, pues era la primera vez que teníamos historia de la literatura. Y un día pues la profesora leyó el poema en clase y a mí me emocionó de tal manera que me dieron ganas de llorar, o sea, me emocionó de verdad. Y entonces a mí me gustaban todas las asignaturas, o sea, a mí también me gustaban las matemáticas, pero no me daban ganas de llorar. Cuando cuento esta anécdota, algunos alumnos dicen, no, a mí las matemáticas sí que me hacen llorar. Bueno, pues el caso es que eso, que me emocionó, y por eso decidí hacerme profesora de lengua y estudiar filología, que hasta entonces se suponía que iba a ser enfermera, que me habían animado mis padres a ser enfermera, porque en Canarias pues era bastante fácil conseguir trabajo de eso. Así que vamos a este poema tan especial para mí, de Quevedo, en el que pues aparece la idea, como veis en el título, amor constante más allá de la muerte, de una intensidad amorosa que supera incluso pues la llegada de la muerte. Os lo voy a leer y os lo explico brevemente. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora su afán ansioso lisonjera. Mas no, de esa otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama al agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma, a quien todo un dios prisión ha sido, venas, que humor a tanto fuego han dado, medulas, que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrá sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. No me digáis que no es bonito. Este es el poema que leí para el proyecto ese de poesía desde Orellana, que apareció en el Facebook pues cuando empezó más o menos esto de la cuarentena. Bien, a ver, aquí el tema es eso, es un amor tan fuerte que puede superar incluso los límites de la muerte. Un amor eterno, que va pues a mantenerse incluso tras la llegada de la muerte. Ese sería el tema. Si hacemos el resumen, pues aquí realmente nos está diciendo que aunque llegue la muerte y se lleve su alma, él no olvidará ese amor. Y después aquí hace referencia a un hecho mitológico que os explicaré después, en el segundo cuarteto.
Y ya al final, los dos tercetos insisten en esa idea, que esa alma que está tan enamorada, esas venas que han ardido de pasión, todo su cuerpo que ha participado en ese amor, morirá, será ceniza, será polvo, pero seguirá siendo un polvo enamorado, ¿no? O sea que seguirá manteniendo el amor. Vamos estrofa por estrofa. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra. Esa postrera sombra sería una metáfora de la muerte. El blanco día, que es una antítesis, como veis, pues sería la vida. Y desatar esa alma mía, pues es que separa el alma del cuerpo. O sea que puede llegar la muerte, quitarme la vida, separar alma de cuerpo, pero, y aquí tenemos una antítesis, más no, pero, aunque llegue la muerte, no dejará la memoria. Y aquí está haciendo referencia cuando habla de que nadar sabe mi llama al agua fría y perder el respeto a ley severa. Aquí realmente está haciendo referencia a un hecho mitológico que es la laguna Estigia. Supuestamente las almas en la mitología griega y romana, cuando llegaban a los infiernos tenían que cruzar la laguna Estigia. Y de hecho, por eso los romanos tenían la costumbre de poner 2 monedas en los ojos de los fallecidos al enterrarlos, porque tenían que pagarle a Caronte, que era el barquero, para que el alma pudiera pasar esa ribera. Y según algunas versiones de la mitología, cuando pasaban esa agua de los infiernos, del Hades, las almas perdían la memoria y ya no recordaban su vida anterior. Aunque hay otras versiones en que esto no se ve así, porque hay varios relatos de descensos de personajes a los infiernos, como Orfeo o Hércules, en los que hablan con personajes y muertos ya, y esos personajes sí que recuerdan su vida anterior. Entonces digamos que ahí hay varias versiones. Pero bueno, en todo caso, la que recoge este poema es aquella en la que sí se pierde la memoria, pero su amor es tan constante y tan fuerte que él afirma que no va a perderlo. Bueno, y aquí hay varias metáforas. Arder, pues sería la pasión amorosa. Mi llama es otra metáfora en la que alude precisamente a ese amor. Y bueno, pues el agua fría y la ley severa es lo que os acabo de comentar. Bien, y es muy interesante lo que pasa en los tercetos. En los tercetos pasa una cosa muy curiosa, que están encadenados, pero no a nivel de rima, sino a nivel de contenido sintáctico y semántico. Mirad, hay que leer el primer verso del primer terceto y después el primer verso del segundo terceto, y así están relacionados su sujeto y su predicado. Por ejemplo, alma, a quien todo un dios prisión ha sido, su cuerpo dejará, no su cuidado. Esa alma que ha aprisionado al dios amor, es decir, a Cupido o Eros en la versión griega, es decir, que ha contenido todo el amor posible, dejará el cuerpo, pero no su cuidado en el sentido de que no va a dejar su memoria, no va a dejar de preocuparse por esa persona amada ni dejar de quererla. Venas, que humor a tanto fuego han dado, serán ceniza, mas tendrá sentido. Esas venas que han tenido tanto fuego, que han llevado tanto fuego, es decir, la pasión amorosa, otra vez metáfora, serán ceniza, se convertirán en ceniza, pero esa ceniza seguirá teniendo sentido en el sentido, valga la redundancia, de conciencia, seguirán queriendo. Médulas que han gloriosamente ardido, las médulas sería todo lo interior del cuerpo, polvo serán, más polvo enamorado. ¿Vale? Entonces veis que se lee de esa manera y es bastante curioso. Y como veis, bueno, hay muchas personificaciones de los distintos elementos del cuerpo y pues muchas metáforas. No me digáis que no es un poema precioso. Y ahora vamos a leer un ejemplo de la tercera faceta que aparecía en el tipo de la poesía, que es la poesía satírica, que es este poema que le dedica a su rival Góngora, a una nariz. Ya lo hemos leído en clase alguna vez, pero bueno, ahora vamos a hacer un comentario un pelín más completo. Tampoco mucho por no enrollarnos demasiado. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un pez espada muy barbado, era un reloj de sol mar encarado,
Eras una alquitara pensativa, eras un elefante boca arriba, era Ovidio Nasón más narizado. Eras un espolón de una galera, eras una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices era. Eras un naricísimo infinito, muchísimo nariz, nariz tan fiera, que en la cara de Anás fuera delito. En realidad el tema de este poema pues sería simplemente eso, la sátira a la nariz de un hombre. Y todos sabemos que hace referencia a Góngora, que como veis en la imagen tenía una nariz prominente. Y realmente pues bueno, es una acumulación de metáforas en las que se va viendo precisamente esa exageración hiperbólica de la nariz, ¿no? Además empieza, si os dais cuenta, con la anáfora érase, que hace que lo equipara a pues una nariz de cuento, ¿no? Esa es la fórmula típica del cuento. Así que enumeración de metáforas, la anáfora de érase, y todas son relacionadas con una nariz muy grande, ¿no? Aludir al tamaño de la nariz. Eras un hombre de nariz pegado, nariz superlativa, nariz ayón y escriba, y hace referencia pues, a un elemento puntiagudo para escribir, un pez espada, un reloj de sol, que sabéis que tiene un elemento también triangular alargado, la alquitara, que es un recipiente que tiene una parte así alargada que puede recordar a la nariz. Un elefante, Ovidio Nasón, que hace referencia a Ovidio, el autor latino, que Nasón, ese apodo que tenía, pues hace referencia a la nariz. El espolón de una galera, un elemento alargado, una pirámide. Fijaos, incluso la palabra nariz la convierte en superlativa, naricísimo. Y Anás, que lo nombra más adelante, pues es un nombre hebreo que también tiene relación con la nariz, ¿no? Como veis, pues hay muchísimas referencias a ese tema. No me voy a enrollar más, pero bueno, es un ejemplo muy claro de lo que es la poesía satírica. Lo siguiente que tenéis ahí, Poderosos Caballeros Don Dinero, tampoco me voy a detener mucho, pero simplemente, que veáis que es una letrilla en la que hace referencia continuamente, de manera muy crítica y satírica, a el poder que tiene el dinero, y se convierte en estribillo: poderoso caballero es don dinero, que está personificado. Y entonces, pues habla de que es su amante, de que está amarillo, y ahí habla con una dilogía en cuanto a celoso y en cuanto al color del oro. Habla de donde nace, en las Indias, porque llegaba mucho dinero de lo que eran las colonias, pero viene a morir a España y se va a Génova, a decir que se gasta, ¿no? Y que hace que la persona que tiene dinero, aunque sea fiero, pues parezca hermoso. Y hace todo el rato alusión a eso, que aunque no sea de cuna noble, pues la persona que tenga dinero pues va a ser considerada mejor que aquel que no lo tiene, o que igual al gañán y al jornalero que a una persona con más cultura y origen noble. Y con esto damos fin ya al comentario de los poemas de Quevedo, y de hecho vamos a dar fin también a este vídeo. Originariamente estaba pensado que fuera un solo vídeo con toda la lírica, pero como va a ser muy largo, nos vamos a despedir aquí, y ya en el siguiente vídeo pues vemos el resto de los poemas de Góngora, y también un poquito de la biografía tanto de Góngora como de Lope de Vega. ¡Hasta luego!